Bienvenidos a Cicatrices Criminales, el canal donde exploramos los casos más oscuros y perturbadores de la historia criminal. Soy Isabela y hoy les traigo una historia que los dejará sin aliento. Si este contenido les gusta, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún caso. Ahí arriba pueden ver más videos similares, y abajo están mis redes sociales para que me sigan en todas las plataformas. Y ahora sí, prepárense para adentrarse en el caso más misterioso de la historia criminal americana. El responsable del Zodíaco, el criminal que aterrorizó California durante décadas, envió cartas cifradas burlándose de la policía y nunca fue capturado. Imaginen un criminal tan inteligente que juega al gato y el ratón con toda la policía de California. Un individuo que no solo comete crímenes, sino que envía cartas cifradas burlándose de las autoridades, amenaza con cometer masacres y desaparece sin dejar rastro. Este es el único caso en nuestra serie que permanece completamente sin resolver. El responsable del Zodíaco sigue siendo uno de los misterios criminales más fascinantes y aterradores de todos los tiempos. Todo comenzó en la noche del 20 de diciembre de 1968, en una carretera solitaria cerca de Vallejo, California. David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, habían ido a esa área remota para una cita romántica típica de adolescentes. El lago Herman Road era conocido como un Lover's Lane, un lugar donde las parejas jóvenes iban para estar solos. Esa noche helada de diciembre, David y Betty Lou estacionaron su auto y esperaban pasar una noche tranquila, pero alguien más había elegido esa misma ubicación por razones mucho más siniestras. Alrededor de las 11:15 p.m., un atacante no identificado se acercó al vehículo. David fue eliminado de un disparo en la cabeza mientras aún estaba en el auto. Betty Lou aparentemente intentó huir, pero fue alcanzada por 5 balazos en la espalda mientras corría hacia la carretera. Cuando fueron encontrados por un conductor que pasaba, David estaba sin vida dentro del auto y Betty Lou yacía aproximadamente 8 metros de distancia, también sin vida. No había testigos, no había motivo aparente, no había pistas. El segundo ataque, Blue Rock Springs. 7 meses después, el 4 de julio de 1969, el terror regresó. Esta vez en el estacionamiento de Blue Rock Springs Park, también en Vallejo. Michael Mayo, de 19 años, y Darlene Ferrin, de 22, habían ido al parque alrededor de la medianoche. Darlene era una joven madre soltera que trabajaba como mesera, y Michael era su amigo cercano. Mientras estaban sentados en el auto de Darlene charlando, un vehículo se estacionó cerca del suyo. Inicialmente pensaron que podría ser la policía, pero cuando el vehículo se alejó, se relajaron. Pero el auto regresó. Esta vez, el conductor se acercó a pie al vehículo de Darlene con una linterna potente. Sin decir una palabra, comenzó a disparar a través de la ventana. Darlene recibió múltiples impactos y falleció instantáneamente. Michael, gravemente herido, sobrevivió al ataque pero perdió la conciencia. Esta vez había un sobreviviente, pero Michael había perdido demasiada sangre y no podía proporcionar una descripción clara del atacante. La primera carta, el Zodíaco, se presenta el 1 de agosto de 1969. 3 periódicos de la Bahía de San Francisco recibieron cartas idénticas que cambiarían todo. Las cartas estaban firmadas con un símbolo extraño. Un círculo con una cruz dentro, el símbolo del Zodíaco. La carta contenía información sobre los crímenes que solo el responsable podría saber. Detalles específicos sobre las armas utilizadas, la ubicación exacta de los cuerpos. Información que no había sido revelada al público, pero lo más escalofriante era el tono de la carta. El criminal no mostraba remordimiento ni miedo. Al contrario, parecía disfrutar de la tensión y se burlaba de la incapacidad de la policía para capturarlo. Querido editor, soy el responsable de los 2 adolescentes el año pasado en Christmas, comenzaba la carta. Para demostrar que soy el responsable, les diré que la niña llevaba pantyhose beige. Los códigos cifrados. Junto con las cartas venían códigos cifrados complejos que el Zodíaco afirmaba contenían su identidad real. Desafió al público y a las autoridades a descifrarlos, prometiendo que si lo hacían, conocerían quién era. El primer código fue resuelto por Donald y Betty Harden, una pareja de profesores de escuela, una semana después de su publicación. El mensaje descifrado era perturbador. Me gusta eliminar gente porque es muy divertido.
es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Pero el código no revelaba la identidad del zodíaco. Era simplemente una ventana a su mente perturbada. El ataque más brutal, Lago Berryessa. El 27 de septiembre de 1969, el zodíaco escaló su violencia de manera dramática. Brian Hartnell, de 20 años, y Cecelia Shepard, de 22, eran estudiantes universitarios que habían ido a un picnic romántico en el lago Berryessa. Mientras disfrutaban de su tarde en una pequeña isla en el lago, un hombre se acercó a ellos. Llevaba una capucha negra con el símbolo del zodíaco pintado en el frente y anteojos de sol. Llevaba un arma. Esta vez, el zodíaco habló con sus víctimas. Les dijo que era un preso escapado de la prisión de Deer Lodge en Montana y que necesitaba su auto y dinero para llegar a México. Brian y Cecelia cooperaron completamente, esperando que el hombre tomara lo que necesitaba y se fuera. Pero el zodíaco tenía otros planes. Ordenó a Cecelia que atara a Brian con cuerdas preestablecidas, y luego él la ató a ella. Una vez que ambos estuvieron completamente indefensos, el zodíaco sacó un cuchillo largo y comenzó a apuñalarlos repetidamente. Brian recibió 6 puñaladas, pero sobrevivió. Cecelia recibió 10 puñaladas y falleció 2 días después en el hospital. El detalle más escalofriante. Después del ataque, el zodíaco caminó hacia el auto de Brian y escribió en la puerta del carro con un marcador negro: Vallejo 12-20-68, 7469-630. Buinaif había documentado meticulosamente sus crímenes en la escena del crimen, como si fuera una especie de libro de registro personal. Luego llamó al departamento de policía de Napa desde un teléfono público para reportar el ataque, proporcionando la ubicación exacta de las víctimas para que pudieran encontrar ayuda. Brian Hartnell se convirtió en el único sobreviviente que había visto al zodíaco de cerca y había escuchado su voz. El crimen más audaz, Paul Stine. El 11 de octubre de 1969, el zodíaco cambió completamente su patrón. En lugar de atacar parejas jóvenes en áreas remotas, eliminó a un taxista en pleno centro de San Francisco. Paul Stine, de 29 años, era un estudiante de doctorado que conducía taxi por las noches para pagar sus estudios. Esa noche recogió a un pasajero en Union Square que le pidió que lo llevara a Presidio Heights, un barrio residencial elegante. Cuando llegaron al destino, el pasajero le disparó a Paul en la cabeza a quemarropa. Luego, en lugar de huir inmediatamente, el criminal se tomó su tiempo para cortar un pedazo de la camisa ensangrentada de Paul como trofeo. 3 adolescentes que vivían en el área presenciaron todo desde la ventana de su casa. Vieron al criminal limpiando el interior del taxi con la camisa de Paul, aparentemente eliminando huellas dactilares. Los testigos llamaron inmediatamente a la policía y proporcionaron una descripción detallada del criminal. Un hombre blanco, de aproximadamente 25-30 años, complexión robusta, cabello castaño claro. El error policial que lo salvó. La descripción de los testigos fue transmitida por radio a todas las unidades policiales del área, pero hubo un error fatal en la comunicación. El despachador describió al sospechoso como un hombre negro. Cuando los oficiales Donald Foote y Eric Selms vieron a un hombre blanco caminando por Cherry Street, a solo 3 cuadras de la escena del crimen, no lo detuvieron porque no coincidía con la descripción errónea del radio. Años después, el oficial Foote se dio cuenta de que probablemente había visto al zodíaco escapando del crimen de Paul Stine. Habían estado a metros de capturar al criminal más buscado de California. Las cartas continúan. 3 días después del crimen de Paul Stine, el San Francisco Chronicle recibió otra carta del zodíaco. Esta vez incluía un pedazo ensangrentado de la camisa de Paul Stine, como prueba de que él había cometido el crimen. Aquí está un pedazo ensangrentado de la camisa del taxista. Soy el mismo hombre que eliminó a las parejas en el lago Berryessa y en Vallejo. Pero lo más aterrador de la carta era una amenaza escalofriante. La próxima vez dispararé a los niños en el autobús escolar. El zodíaco describía exactamente cómo planeaba detener un autobús escolar. Dispararía a las llantas delanteras, y cuando los niños comenzaran a salir del autobús, los cazaría uno por uno hasta que eliminara a una docena. El terror masivo. Esta amenaza causó pánico absoluto en toda la zona de la bahía de San Francisco. Los distritos escolares implementaron inmediatamente medidas de seguridad extraordinarias. Escolta policial para todos los autobuses escolares. Cambios diarios en las rutas de los autobuses. Prohibición de que los niños caminen solos a las paradas. Guardias armados en las escuelas.
Los padres mantenían a sus hijos en casa. Las escuelas recibían cientos de llamadas telefónicas diarias de padres aterrorizados. Toda la comunidad vivía con miedo constante. Más códigos, más misterio. Durante los meses siguientes, el Zodíaco envió múltiples códigos cifrados adicionales. Algunos han sido parcialmente descifrados, otros permanecen como misterios completos hasta el día de hoy. El código de 340 caracteres enviado en noviembre de 1969 no fue resuelto hasta diciembre de 2020, más de 50 años después. El mensaje descifrado era típicamente burlón. Espero que se diviertan tratando de atraparme. No tengo miedo del gas de cámara porque me enviará al paraíso antes. Pero otros códigos, como el código de 13 caracteres, nunca han sido resueltos completamente. La carta más escalofriante. El 20 de abril de 1970, el Zodíaco envió lo que muchos consideran su carta más perturbadora. En ella afirmaba haber eliminado a 37 personas, aunque la policía solo había confirmado 5 víctimas. Mi cuenta es ahora de 37 y rápidamente aumentando, escribió. La carta también contenía detalles sobre una posible bomba que había construido y planes para hacer estallar un autobús escolar lleno de niños. Incluía un diagrama detallado de una bomba que, según expertos, era funcionalmente factible. El caso más frustrante. Durante los años siguientes, cientos de detectives trabajaron en el caso del Zodíaco. Se siguieron miles de pistas. Se interrogaron cientos de sospechosos. Se analizaron miles de cartas. El FBI creó uno de los perfiles psicológicos más detallados de la historia para un criminal serial. Hombre blanco, 25-35 años. Inteligencia superior al promedio. Posiblemente militar o exmilitar. Conocimiento de criptografía y códigos. Familiaridad con la zona de la Bahía de San Francisco. Personalidad narcisista con necesidad de atención pública. Los sospechosos principales. A lo largo de las décadas, varios sospechosos fueron investigados intensivamente. Arthur Leigh Allen fue el sospechoso principal durante años. Era un exmilitar que vivía en Vallejo, tenía conocimientos de códigos, y múltiples testigos lo habían visto actuar de manera sospechosa. Pero nunca hubo evidencia física suficiente para arrestarlo. Gary Francis Poste fue identificado por un grupo de investigadores independientes en 2021 como el Zodíaco, pero las autoridades oficiales nunca confirmaron esta identificación. Richard Gaikowski era un periodista con conexiones a la zona y conocimiento de códigos, pero tampoco hubo evidencia concluyente. Las teorías más extrañas. El caso del Zodíaco ha generado teorías de conspiración fascinantes. Algunos creen que era un agente del gobierno probando técnicas de guerra psicológica. Otros sugieren que eran múltiples criminales coordinados. Hay teorías sobre conexiones con cultos satánicos. Algunos afirman que nunca existió y era una invención mediática. La evidencia física. A pesar de décadas de investigación, la evidencia física es sorprendentemente limitada. Huellas dactilares parciales del taxi de Paul Steen, DNA extraído de las cartas, pero degradado y limitado. Descripciones de testigos que varían significativamente. Análisis de escritura de las cartas. La tecnología moderna de DNA ha sido aplicada múltiples veces, pero nunca ha producido una coincidencia definitiva. El impacto cultural. El Zodíaco se convirtió en un fenómeno cultural que va más allá del crimen. Múltiples películas han sido basadas en el caso. Cientos de libros han analizado cada detalle. Comunidades online continúan investigando el caso. Simuladores de códigos intentan resolver los cifrados restantes. Las últimas cartas. La última carta confirmada del Zodíaco fue enviada en 1000. Después de eso, simplemente desapareció. Falleció, se mudó, fue arrestado por otros crímenes. Nadie lo sabe. Durante las décadas siguientes, ocasionalmente llegaban cartas que afirmaban ser del Zodíaco, pero los análisis de escritura y otros factores llevaron a los investigadores a determinar que eran falsificaciones. El misterio perdura. Más de 50 años después del primer ataque, el caso del Zodíaco permanece oficialmente sin resolver. Es uno de los casos criminales más investigados en la historia americana, pero el criminal nunca fue identificado definitivamente. Las autoridades han gastado millones de dólares y decenas de miles de horas de investigación. Han aplicado las tecnologías más avanzadas disponibles. Han consultado con los mejores perfiladores criminales del mundo y aún no tienen respuestas.
Las víctimas olvidadas. En medio de toda la fascinación cultural con el zodíaco, es importante recordar a las víctimas reales, David Faraday y Betty Lou Jensen, dos adolescentes que solo querían pasar tiempo juntos. Darlene Ferrin, una joven madre trabajadora. Cecelia Shepard, una estudiante universitaria brillante. Paul Stein, un estudiante de doctorado trabajando para pagar sus estudios. Estas personas reales fueron eliminadas por alguien que aparentemente cometía crímenes por diversión y atención. La investigación continúa. Hasta el día de hoy, el Departamento de Policía de San Francisco mantiene el caso abierto. Nuevas pistas se investigan regularmente. La tecnología de DNA continúa mejorando, ofreciendo esperanza de que eventualmente se pueda identificar al criminal. Investigadores independientes continúan trabajando en los códigos no resueltos y analizando evidencia antigua con nuevas perspectivas. El legado del terror. El Zodíaco cambió para siempre la forma en que entendemos el terrorismo criminal. Demostró que un individuo podía mantener a una región entera viviendo con miedo usando una combinación de violencia, amenazas y manipulación psicológica. Su uso de medios de comunicación como arma psicológica fue pionero entre los responsables de crímenes seriales. Entendía que el miedo amplificado por la prensa podía ser tan poderoso como la violencia física. La pregunta final. ¿Quién era el Zodíaco? ¿Dónde está ahora? ¿Está aún vivo? Estas preguntas pueden nunca ser respondidas. Lo que sí sabemos es que durante un periodo de terror en California, alguien demostró que la inteligencia criminal combinada con violencia puede crear un misterio que perdure generaciones. El Zodíaco no solo fue un criminal, fue un maestro de la guerra psicológica que logró algo que pocos criminales han conseguido: la inmortalidad a través del misterio. Y hasta aquí llegamos con este fascinante y aterrador caso del responsable del Zodíaco. El único caso en nuestra serie que permanece completamente sin resolver, recordándonos que algunos misterios pueden ser más poderosos que cualquier respuesta. El Zodíaco nos enseña que a veces el miedo de lo desconocido es más duradero que cualquier verdad. Su legado no son solo los crímenes que cometió, sino el misterio eterno que creó. Si conocen alguna información sobre este caso, las autoridades de San Francisco aún aceptan pistas. Tal vez ustedes tengan la clave que finalmente resuelva este misterio de 50 años. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para más casos como este. Aquí abajo están mis redes sociales para que me sigan en todas las plataformas. En Cicatrices Criminales, seguimos explorando los casos más oscuros de la historia. Nos vemos en el próximo video. Si se atreven a seguir adentrándose en estas historias que marcan cicatrices para siempre.